De 1 a 10, ¿cómo ha estado mi mate? Muy bueno, ¿eh? Yo te pondría... Estoy para ponerle un 10, ¿eh? Hola, bienvenidos a esta Mate Session. Hoy tenemos una sesión muy especial. Estamos con una referente de la tecnología, de la innovación en la región, una powerhouse a nivel latinoamericano, Sofía Guidotti, directora para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, si no me equivoco, de Oracle, galardonada en varias ocasiones por su aporte a la innovación y al liderazgo femenino. Está de hecho dentro del top 50 de mujeres más influyentes a nivel global. Y hoy yo le voy a cebar un mate. Así que gracias, Sofi, por estar acá. Muchas gracias por venir. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Pau. Gracias por invitarme. Perfecto. ¿Cómo muy estás? Contenta. ¿Qué tan matera eres tú? ¿Qué tan matera? Me gusta mucho el mate. Generalmente no tengo el tiempo yo de llevarme y cebarme, pero siempre que hay mate me gusta tomar. Yo no soy de las tierras del mate, como ya te comenté, pero tuve muy buenas maestras. Flor y Vicky me enseñaron a hacer mate. Estuve practicando, así que espero que te guste lo que te voy a cebar. Mientras tanto, Sofi, cuéntame una cosa. Tú eres la que básicamente abre Amazon Web Services en Argentina. Sí. 2017, 2018, tú entras a Amazon Web Services y llegas a armar una carrera súper interesante dentro de la compañía, una compañía muy conocida y muy pionera en todo lo que es innovación y startups en la región. Y ahora recientemente tú haces una transición a Oracle, que tal vez puede ser una compañía que asociemos más a gobiernos, enterprise. Cuéntame cómo estás viviendo esta transición, qué te motivó. Y cuéntame también, por favor, ¿cómo está hoy la agenda de Oracle con respecto a startups e innovación en la región? Un montón de preguntas, Pau. Vamos de a poco. De a poco. Voy a necesitar ese mate. Ahí voy. Sí, es cierto. Hace un poco más de 8 años abrí la operación de AWS en Argentina y en Chile. AWS no era en nuestros países tan conocido como es hoy en materia porque cloud, la tecnología de cloud que venía a democratizar mucho, estaba muy presente por ahí en Latinoamérica, más en Brasil y en México, pero en nuestros países en el Cono Sur no tanto. Entonces fue mucho de evangelizar con qué era cloud, qué era esta tecnología que venía a democratizar el acceso y que un desarrollador en la India de golpe podía tener el mismo acceso a la tecnología que una Fortune 500 company. Y AWS desde sus inicios empezó generando mucho impacto a nivel global en las startups, justamente por el concepto de democratización. Entonces, gran parte de los costos para arrancar de un startup eran los costos de tecnología, y la nube permitió que pudieran tener mejor acceso a la mejor tecnología de una manera pay as you go, arrancando de a poco. Entonces era muy bueno para startups poder tener este acceso a la tecnología rápida, flexible, a bajo costo. Y así arrancamos. Fue mucho de democratización en ese momento, mucho de evangelización, había mucho de transformación de las personas, cómo nosotros podíamos enseñarle a las personas a pensar distinto, a trabajar de manera distinta, a olvidarse un poco de la forma en la que trabajaban en el on-prem y pasar a trabajar en un concepto de pensar en los costos todo el tiempo, pensar en la flexibilidad, pensar en el objetivo final de para qué usábamos la tecnología. Fast forward a hoy, hace poco surgió la posibilidad de venir a Oracle en un momento de Oracle que está realmente pasando por un proceso de transformación. Está en un punto de inflexión donde Oracle nació históricamente para Enterprise. Fue muy fuerte con sus bases de datos, su hardware acompañando las bases de datos. Muy fuerte en la estructura de datos, tiene una capa de aplicaciones empresariales de las mejores y hoy estamos en un mundo de IA y la IA mucho tiene que ver con los datos, es la base. Si nosotros tenemos buenos datos, buena transaccionalidad,
buen procesamiento de datos, podemos hacer IA. Entonces Oracle hoy es un player top en cuanto a IA. Es un player que está marcando la innovación y el paso del avance de la tecnología con las empresas. Y claramente está haciendo esta transformación cultural también internamente de cómo me posiciono en este avance de la tecnología de manera distinta. Porque por un lado sigo teniendo toda la parte transaccional, que era lo que venía a ser las bases de datos, pero hoy desde un punto distinto, porque hoy es el medio para lograr la transformación y hacia dónde van las empresas y los gobiernos en el mundo. Entonces yo vengo muy alineada a ese proceso de transformación cultural y transformación de la empresa. Ese es el gran desafío que tengo. Oracle también tradicionalmente jugó un play muy importante en Enterprise, como vos bien dijiste, y hoy está posicionándose muy fuerte en el ecosistema startup, principalmente por el matchmaking que tiene entre las startups y el Enterprise. Oracle está diseñado para correr los procesos críticos, tiene los datos de casi el 90% del mundo de los datos pasan por Oracle, tiene una pisada muy fuerte en Enterprise y está realmente poniéndole foco a desarrollar el ecosistema startup porque tiene todo el conocimiento del Enterprise y misión crítica y los negocios de Enterprise pasan por Oracle. Entonces todo ese know-how hoy lo está poniendo a disposición y haciendo ese matchmaking para empoderar a todo el ecosistema startup. Claro. Entonces es una historia que a mí me apasiona porque yo crecí con AWS, con las startups y desarrollando mucho el ecosistema. Claro, sí, por eso te preguntaba porque es algo que tienes... Está muy bueno. Gracias. Porque es algo que tú tienes muy vivo en ti, por lo que has como trabajado mucho. Y de hecho, llevando esto también, por ejemplo, a River Conecta. El año pasado, para quienes nos escuchan y no saben, hicimos un desafío de innovación abierta con River, en el cual convocamos a emprendedores y startups a postular diferentes soluciones para mejorar la experiencia dentro del club en diferentes categorías. Sofi fue jurado, entonces, hablando un poco de esto, Sofi, cuéntame, uno, ¿cómo viviste esa experiencia de River Conecta? Y dos, ¿qué ves tú que falta en la región para que sigamos como acercando estos dos mundos, para que sigamos acercando la innovación, los startups a los corporates? A mí me apasiona en lo personal hacer participar de jurados, estar cerca de las startups, estar cerca del mundo emprendedor. Desde lo que yo hago con las universidades y participo coacheando hasta este tipo de ejercicios. Yo me acuerdo que se me acercó Flora a decirme, ¿puedo preguntarte si querés ser jurado? Sí. Y la verdad que para mí la respuesta es un sí. Es un sí porque yo aprendo mucho. La mentalidad emprendedora es una mentalidad que hoy es necesaria para trabajar en cualquier tipo de empresa, no solamente en un startup o para emprender. Yo trabajé siempre en corporación y lo que buscamos son mentalidades emprendedoras, mentalidades que se sientan dueñas, mentalidades que estén dispuestas a tomar riesgos calculados, pero que estén dispuestas a tomar riesgos, que se muevan rápido y que consideren que todo lo que hacen tienen un propósito. ¿Para qué? Porque se sienten dueños de lo que hacen y tienen un propósito para mejorar la calidad de vida de un ciudadano si están trabajando con sector público, para mejorar el impacto que una empresa tiene, para entender el negocio, si están trabajando con un cliente que es una empresa grande. Entonces esta mentalidad emprendedora es súper importante. En ese momento en River conocimos, me acuerdo eran dos grupos, unos que ya estaban avanzando en la idea, que era un startup que ya estaba andando, era un startup que ya estaba contando, bueno, cuál era el estadio en el que estaba, cómo estaban avanzando. Y el otro grupo eran ideas buenas, ideas disruptivas. Más como emprendedor empezando, como con una idea de exacto. Sí, un era, sueño, bueno, digamos. ¿Cómo lo voy a bajar a tierra? La verdad que eran dos evaluaciones distintas. Por un lado tenés que evaluar si esa idea realmente está, cuáles son las variables que toma en consideración para ir a presentar una idea, no solamente una idea buena, sino después cómo envisionás que lo vas a bajar a tierra. Y por el otro lado, las startups más maduras eran, bueno, hacer un poco de preguntas de cuál es el impacto que estaban teniendo, estaban en break-even, ¿no? Eran conscientes de los costos que tenían, cómo iban a crecer, y después cuáles eran las necesidades. Para mí, mucho del desarrollo del mercado cuando sos emprendedor tiene que ver con tus conexiones, con tu networking.
es clave. Cuando uno puede no solo desarrollar esta idea, sino posicionarla y salir a venderla, pero no salir a vender para ganar plata, sino salir a evangelizar con tu idea e impactar distintas empresas que después van a beneficiarse por tu idea y por tu solución y por tu emprendimiento. Creo que ahí es donde se da el punto de quiebre y el startup realmente empieza a ser rentable. Entonces yo también aprendí mucho, ¿sabes? Porque me llevé mucho conocimiento de algunas startups donde desde mi lado yo podía hacer mucho matchmaking, ¿no? Así que sí, definitivamente me parece súper importante. Sí, fue un lindo momento, fue un lindo desafío poder hacer eso con River y tenerte a ti, bueno, y a gente tan pro también que teníamos en el jurado en ese momento. Y Sofi, te decimos un poquito más. Me dijiste un poco, en términos más generales, como cuáles habían sido estos desafíos cuando tú estabas armando AWS, todo ese tema, ¿no? Pero si tú puedes pensar hoy en un desafío, algo que a ti te trasnochó varias veces, que tú dices, esto me costó, fue difícil, ya sea un tema de género, un tema generacional, un tema cultural, o de diferencias en maneras de liderar, por ejemplo. Entiendo que por lo que me comentabas un poco tenía que ver con educar y evangelizar y no sé qué, pero ¿cuál fue el desafío que hasta el día de hoy tú te acuerdas y dices, cómo me costó eso? ¿Y qué estrategia usaste para superarlo? Te voy a contar uno que creo que junta a todos. Ok. Yo hice toda mi carrera en la industria de IT. Okay, sí. Pero no vengo de la industria de IT, no soy técnica. Yo soy economista. Entonces, mucho al principio, la industria de IT viene muy marcada por una historia de hombres liderando esta industria. Un poco también relacionado por que si vos ves la cantidad de mujeres que estudian carreras STEM, en Argentina es menos del 15%. De todos los aplicantes a carreras STEM, solo el 15% o menos son mujeres que aplican. Bajísimo. Imagínate que terminan. Claro, bajísimo. Entonces eso hace que es una industria que está liderada por hombres, que predominan los hombres, y encima es una industria que está muy marcada por el conocimiento técnico. Entonces, cuando vos no venís de ese palo, también se hace más difícil, porque es difícil conocer del tema si no sabes técnicamente. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo tuve que romper un poco con esto, o romper o luchar, porque la verdad que nunca, siempre fui chica para los roles que tenía. Era mujer, pero por ahí lo de mujer no era tan importante como que el hecho que no sabía técnicamente. Entonces era, mira, esta pendeja que no sabe, encima no es técnica y quiere, y qué es lo que va a hacer, ¿no? Y así fui creciendo, y un poco cuando me pongo a pensar cómo hice, porque creo que pasaron un montón de situaciones, pero siempre al principio era ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Porque antes de AWS trabajaba en IBM y desarrollé una brand de cero, y siempre era cómo voy a posicionar algo que no sé en un mercado donde no me es fácil entrar, y en un set de clientes cuando vas a hablar con los perfiles técnicos de los clientes tampoco. O mismo te pasa con el ecosistema startup, ¿no? Tenés que ser técnico. Entonces yo siempre tuve un approach de la tecnología como medio, que hoy es algo que lo entienden y está más de moda, pero en su momento la tecnología se usa para algo, o sea, para lograr un impacto en algún lado. Hace 8 años todavía, o 10 años, o 15 años, no era algo muy normal. Y yo siempre encontraba buscarle cuál era el beneficio de lo que estábamos haciendo. Si yo iba a hablar con un cliente sobre algo de tecnología, era bueno, ¿cuál es el beneficio en el negocio que vamos a lograr? ¿Cuál es el beneficio que te trae a vos hacer algo con la tecnología que yo tengo versus no hacerlo? ¿Cómo te puedo ayudar a posicionarte a vos como persona, a vos como empresa, a vos como negocio? Eso fue algo que fui rompiendo. Me ayudó mucho trabajar con el ecosistema. Yo siempre uno puntas. Para mí el networking es algo que me sirvió a mí mucho en la vida. Y yo desde un startup hasta una empresa, hasta un partner con empresas, hasta personas de distintos, hoy estás en este rol y yo conozco otro cliente que puede
que está buscando una persona parecida y vos te estás yendo, bueno, ¿por qué no aplicás? Para mí el networking, el conocimiento, el rodearme de un ecosistema donde no soy yo, sino yo soy la facilitadora, la habilitadora. Eso es algo que lo hice, un poco por necesidad, pero que hoy me doy cuenta que digo, fue muy útil, porque entonces me ayudaba a romper un poco estos bloques o preconceptos que se me presentaban, donde te da miedo al principio, porque si yo no sé, cuando desembarqué la operación, digo, estoy hablando de algo que no saben. Hablabas de nube hace 8 años acá en Argentina y te decían, si no anda internet, ¿de quién me habla de nube? Si no puedo hablar por teléfono con mi mamá en casa. Literal, sí. No, bueno, pero no es segura la latencia y no tengo gente capacitada. Pero la primera era, no podés hablar por teléfono, no anda internet, no, 3G no anda en esa época. Entonces, era muy difícil porque te cambiaban la base de la discusión. Claro. Era, no, bueno, yo tenía que hablar de mover tus sistemas a la nube como servicio y hoy estábamos hablando que no había conectividad en Argentina. Y ni hablar a aquellas empresas grandes que tenían operaciones en el interior del país. No, era, o sea, ahora me imagino, sí. Con Starlink ya empezás pero en ese momento era imposible. No anda. Y después un poco, siempre cuando hablas de IA hoy, es exactamente igual. Porque o estoy haciendo un montón de pruebas y ya sabes, el que te dice estoy haciendo 80 pruebas que no va a llegar a ningún lado, o el que te dice ya lo probé y no funcionó. Bueno, pero pará. ¿Cómo lo hicimos? ¿Estás desilusionado? ¿Qué probaste? ¿O gasté un montón de plata y no lo controlo? ¿O no sé dónde está el ROI? Entonces, es mucho trabajar con el modelo mental de, ¿por qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Te traigo a alguien que te ayude a desarrollar, que te ayude a armar el business case, que te ayude a asegurarte, a hacer una prueba donde la latencia te vas a dar cuenta que no es el problema. Entonces, eso fue uno de los principales blockers. Después, siempre... Yo creo que cuando estás en un mundo que por ahí no es el tuyo, esta es la base y después siempre tenés que ir poco a poco. O sea, me ha pasado desde, no sé, vos no conocés hasta no te doy una reunión porque vamos a hablar de un tema que vos no entendés, hasta... no sé, un montón, sos mina y sos muy emocional, entonces dejate de hacer la loca, ¿no? Pero yo creo que al final todo ese tipo de cosas que uno en ese momento por ahí las toma como blockers y decís, puta, tengo todo en contra, ¿cómo voy a hacer? Después cuando siempre yo volvía a mi centro, ¿no? Y decía, bueno, ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es el impacto que quiero generar? ¿Qué voy a lograr? Y entrar por ese lado, ¿no? Y mucho apoyarme en el ecosistema, esto que te decía. Sofi, dentro de Latinoamérica, si tienes que hacer un mapa de los sectores más relevantes, dame un ranking top 3 de los sectores en los que tú invertirías. De los que yo invertiría, yo creo acá en Argentina, energía. Oil and gas en particular, y también en el mundo. Hoy con la IA, la energía se vuelve un player importantísimo y no solo la tradicional. También eso me lleva a invertir en la industria tecnológica, no solo porque yo estoy, sino también porque está marcando el futuro, ¿no? Cuando hablamos de IA hoy se está rediseñando los procesos, los modelos, hay muchas empresas nuevas y modelos de negocio nuevos que no van a existir en el futuro. Entonces, para mí, la industria de tecnología, la industria de energía, son las que al menos yo le pongo foco. Y las energías también no convencionales, no energía nuclear, claro. Yo creo que va por ahí. Y Sofi, tú has trabajado con equipos en todos sus horarios, de todas culturas, idiomas, países, básicamente Oceanía, Europa, Latinoamérica. ¿Cómo haces tú? Porque hemos escuchado cuando tú hablas a veces, hablas mucho del ROE, ¿no? Del Return on Employee. ¿Cómo haces tú
primero, quiero que si puedes nos expliques un poquito más de ese concepto y después cuéntanos por favor un poco cómo haces tú para hacer que un equipo que no se puede sentar en una misma oficina a tomarse un café esté igual, motivado, contento, proactivo y que digamos siga estos lineamientos que tú quieres traspasarles a ellos y a los de la compañía. Por ahí creo que hay muchas respuestas a lo que estás preguntando, pero desde mi punto de vista todas son correctas. Desde mi punto de vista yo intento encontrarle un propósito a lo que hacemos. Yo siempre me convenzo o me autodigo que yo trabajo porque me apasiona lo que hago. Entonces intento no dejar todo en el trabajo porque tengo otros aspectos de mi vida que son importantes, pero así como dejo todo cuando estoy con mis amigas, dejo todo cuando estoy con mi hijo, dejo todo cuando estoy en mi familia, dejo todo cuando estoy en el trabajo. Porque la verdad que no siento que trabajo, para mí el trabajo no es el trabajo, no es que yo me levanto a la mañana, vengo a trabajar y me voy. Si es que me pasó alguna vez, ese trabajo no me duró nada. A mí me convierte en una planta. Entonces, me acuerdo que de chica en IBM me mandaron a un psicólogo que me era medio coach y me dijo, como vos tenés algo muy bueno y muy malo. Me dice, vos si estás motivada sos buenísima, si estás desmotivada sos una planta. Y yo tenía, no sé, 20 años y el coaching iba hacia tenés que encontrar la motivación, flaca, porque si no te va a ir muy mal. Y con el tiempo ahora, después de 20 años, digo, la verdad que yo estoy desmotivada cuando no encuentro un propósito, cuando tengo que trabajar porque tengo que trabajar. De hecho, ahora entiendo por qué cuando mi viejo me metió a trabajar en el Central, me hicieron un examen y me saqué un 0 y forzó para que yo entre a trabajar a Deloitte y era malísima y no me bancaba a trabajar. Digo, porque no lo creía, no lo... Y de golpe, cuando empiezo a trabajar con la gente, el área comercial a mí lo que me da es esa cercanía con la gente, donde sentir que yo realmente hago un impacto y trabajo con personas, de golpe me apasiono y le encuentro el propósito y encuentro el por qué estoy trabajando. Entonces, y por ahí si lo mirás de afuera decís, es una ilusión tuya. Bueno, sea o no una ilusión mía, yo creo en lo que hago, creo que estoy haciendo y dejando algún impacto en alguien. Y entonces eso me lleva a dejar lo mejor de mí, porque al final quiero hacer lo mejor de mí porque es lo que estoy haciendo con vos, es lo que estoy haciendo con mi cliente, esto es lo que estoy haciendo con mi equipo. Y eso mismo lo transmito hacia mi equipo. Yo creo que si yo trabajo con mucha gente, el poder del ecosistema, el poder del equipo, el poder de cuando somos muchos, damos mucho más que la suma individual de cada uno. Entonces, este propósito y esta pasión que yo le meto, la trato de bajar y que cada uno encuentre su propósito y su pasión. Porque al final, lo que te pasa al final del día es que trabajamos muchas horas. Sí, claro. Y de golpe estás más tiempo en el trabajo que con tu familia, que con tus amigos, que todo eso que también nos encantaría, o estar de vacaciones. Entonces, si encima cuando trabajamos lo hacemos de manera feliz y estamos contentos y con gente que sentís que te está apoyando y que te ayuda a que te vaya bien, en ese aspecto de tu vida que le dedicas muchísimas horas, te guste o no, mejor que te guste, mejor que lo hagas con propósito, mejor que te apasiones. Entonces, para mí, no importa la distancia, no importa cuál sea el rol de cada uno, no importa... Yo creo que cuando estoy en una empresa, intento que todos tiremos para el mismo lado. Y la forma de hacerlo es mostrarles, bueno, esto es lo que a mí me apasiona, es lo que yo busco, esto es el propósito que yo busco. Yo busco, acá en Oracle, mi sueño, como tenemos todo el stack, desde lo tradicional hasta la IA, que es lo nuevo. Digo, yo desde Oracle hoy corro misión crítica en las empresas más grandes del mercado. Entonces yo quiero llevarlas a transformarlas, porque si yo logro transformar desde Oracle toda esta misión crítica que corro en banca, en telcos, voy a realmente hacer un upscale en lo que es la digitalización del país. O sea, voy a transformar a Argentina. O sea, que no lo podía hacer por ahí en otros lados, pero acá sí. Entonces digo, para mí ese es mi propósito. Y quiero llevar a mi equipo a realmente darse vuelta de acá a el tiempo que tarde y decir, che, mira todo lo que hicimos, mira dónde estábamos y mira dónde estamos hoy. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con
hacer matchmaking con el ecosistema de startup para empezar a acelerar un montón de cosas, para que las personas adentro de cada una de las empresas y de los gobiernos puedan transformarse y hacer cosas distintas y poner a Argentina en un lugar distinto y adelante y del resto del mundo. Lo mismo con el resto de los países en los que estoy trabajando, ¿no? Entonces yo le busco ese propósito para apasionarme. Claro. A ti y a tu equipo, porque los contagias obviamente a ellos también con eso, los llenas de motivación y de propósito también al final. Son parte también de este cambio que están haciendo en el país al lado tuyo. Es que yo creo que si yo no lo siento, no puedo transmitirlo. Es gran parte de yo transmito por medio de lo que yo hago, lo que yo siento. No soy buena diciendo qué hacer si yo no lo siento. Entonces, creo que va por ahí. ¿Cuál es la segunda pregunta que me hiciste? ROE. Return on Employee. Bueno, tiene mucho que ver. Hoy cuando evaluamos a nuestra gente o estamos en una empresa y evaluamos la productividad, hoy hay muchas empresas que hablan de, o que están buscando esta eficiencia operativa. Esta eficiencia operativa al final tiene que ver con automatizar, tiene que ver con la reducción de costos, tiene que ver con cómo innovamos para generar estos espacios de hacer más con menos. Y está muy relacionado también con el retorno que cada empleado te da. Está muy relacionado también con la IA. Hoy la IA, gran parte de los casos que se están utilizando o que son exitosos, que llegan a algún punto de producción, tienen que ver con el retorno en el empleado. ¿Cómo hago para poner en uso o llevarle a mis empleados herramientas para ser más productivos? Ya sea con un chat interno para tener información en tiempo real, con un agente. Pero esos casos al final del día están bien, te hacen que tus trabajadores sean más eficientes y trabajen más rápido y lleguen a mejores soluciones, pero al final del día no va a ser el diferenciador que va a diferenciar una empresa de la otra. Porque al final era como cuando apareció el mail. Parecía fantástico, pero hoy todo el mundo tiene mail y no diferencia a una empresa de otra que los empleados usen o no el mail. Claro, si no lo usan está atrasadísima. Si todavía siguen escribiendo a mano alzada y mandan cartas por correo, digo, eso es algo que tarda mucho, pero el mail no es algo que te diferencia. Bueno, yo creo que con la IA va a pasar lo mismo. Hoy estamos en un estadio, por eso digo siempre que estamos dando los primeros pasos todavía, y el mundo está dando los primeros pasos, porque hoy se está usando en producción, hay muchos casos que generan más productividad para los empleados y que tenés este tipo de retorno, pero no va a ser lo que va a llevar a diferenciar una empresa de otra en el futuro. Sofi, y me estabas diciendo cuando estabas conversando un poco sobre el equipo, el propósito, que tú en el trabajo lo das todo, vida personal lo das todo, etcétera, y me hace pensar un poco dentro de la locura que tiene que ser tu agenda hoy, dentro de el viaje, la reunión, niños, etcétera, todo esto. ¿Cómo equilibras tú, cómo haces para tener la responsabilidad profesional que tienes, que es ese propósito que estás comentando, para equilibrar eso con tu vida personal? ¿Cómo es, por ejemplo, un día en la vida de Sofi Guidotti? Creo que no lo voy a tener solucionado nunca el tema del equilibrio. Sí, no es algo que sienta que lo tengo bien. Sí aprendí a convivir. Tengo 3 hijos que son de mi marido, que son grandes, pero que también les doy un montón de atención. Y tengo uno que de 5 años. Y la verdad que a veces mi grupo de amigas es el mismo desde que voy al colegio, que tengo 2 años. Y me encanta estar con mis amigas. Y somos un grupo de 13 y quiero estar con mi marido y ser una buena mujer y quiero estar con mi hijo y quiero estar con mi familia y es difícil hacer todo al mismo tiempo. Más aparte cuando le dedico tanto al trabajo y al resto de las cosas también, porque así como apasionada soy con el trabajo, soy con el resto de las cosas.
y me encanta hacer deporte. Me gusta jugar al golf, me gusta boxear, me gusta salir a correr, me gusta ir al gimnasio, me gusta jugar al tenis, me gusta jugar al pádel. Entonces la respuesta es, no logro un equilibrio bueno. Lo que sí trato de meterme en la cabeza son prioridades. Entonces me pasó el otro, y ser súper honesta en que no soy perfecta. Entonces, así como, no sé, hay cosas que me cuestan. Mi hijo está en sala de 5 y estaban haciendo el acto los padres hacían un acto de fin de sala de 5. Y yo dije, bueno, voy a ir a alguno de las pruebas, pero eran todas a las 11 de la mañana. Después dije, no, bueno, voy y pido un papel que no lo tengan que practicar. Y después la semana del acto yo estaba en Lima. Entonces era imposible que yo actúe y hay cosas que me voy a perder. Y se le explico a mi hijo. Por el otro lado, no sé, el jueves, por ejemplo, tenía que dar una charla en la rural de 2 a 3 y me avisan del colegio el viernes que la de 2 a 12 y media era el show de swimming que los chicos nos iban a mostrar cómo nadaban. Y digo, tengo que cancelar mi charla en la rural. Entonces les llamo y digo, bueno, mirá, le digo que a la gente de PR de Oracle que avise que tengo un tema personal porque no puedo dejar de ir si estoy en Buenos Aires a la muestra de natación de mi hijo. Y claro, cuando escucho la respuesta que habían dado, habían dicho, no, bueno, porque tiene un tema que es personal, que hay que cambiar el panel. Entonces yo llamo y digo, no, que no es personal, es real, pero tengo que ver a mi hijo de 2 a 2 y media. Le digo, entiéndanme, como ahí soy súper honesta, y del otro lado era, no, es que no sabíamos si lo querías contar. Le digo, no, obvio, le digo, porque si hay algo, hace un mes que me habían agendado esto. Entonces, por un lado es mostrar que no es mala voluntad, no es que se me ocurrió otra cosa, sino que, bueno, tengo algo más importante que es de 2 a 2 y media, tengo que ver a Rufino nadar con sus amigos. Le digo, pero si podemos hacer el esfuerzo para cambiar el panel a la mañana, yo quiero hablar, no es que quiero cancelar, pero si hay una cosa por la que voy a cancelar algo de trabajo porque es más importante en mis prioridades es ir a ver a Rufino a su clase de natación. Entonces, lo trato de manejar y obviamente lo que pasó es que cambiamos el panel. Lo doy a las 11 de la mañana y se pudo. Digo, ser madre presente, trabajar, estar a disposición de mi equipo, de mis clientes, de mi marido, de mis amigas, es difícil. Intento priorizar mucho y hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que aprendí a decir esto no, porque en un momento en mi cabeza era todo importante. Cuando uno está trabajando es muy difícil decir qué es más importante que otro, pero hay cosas que son no-brainers, que son las cosas que tienen que ver con mis hijos, y después priorizar, y te das cuenta que cuando aprendes a priorizar y empezás a explicar realmente, yo tengo cero problema con decir esto no lo puedo hacer porque tengo otra cosa, y ser abierta en normalizarlo en mi también, vida, porque no soy perfecta, porque no, y aparte tengo mucho de eso. Uno de los golpes creo que más fuerte de mi vida fue cuando el año pasado mi hermana viene y me dice, no, porque hay una amiga mía que dijo que, ay, pobre, tu hermana es Sofía, y Pau dijo, sí, ay, no debe darle nada de bola al hijo, ¿no? Y Paula se indignó y me vino a decir a mí, ¿podés creer? Sí, le da. Entonces digo, claro, o sea, es como que si hay gente de afuera que piense eso, yo no quiero que mi hijo piense eso. Pero por el otro lado digo, bueno, nada, no soy perfecta, hay un montón de cosas que no voy a poder hacer, hay un montón de cosas que sí. Digo que no porque priorizo y la verdad es que no pasa nada. Porque cuando no haces algo en ese momento y lo haces al otro día, no se cae el mundo. No pasó nada, el mundo no se cae. Aprendí también que todo no depende de mí. Y que por ahí cuando uno empieza a crecer o empiezas a tener roles más de liderazgo, sentís que todas las cosas dependen de uno. Y después te das cuenta que no, que para eso tenés un equipo, que para eso tenés que aprender a delegar y que si salen mal las cosas tampoco es grave. Sí. Porque aprendés de eso y lo volvés a hacer distinto. Así que estoy en un mood donde soy abierta, donde soy vocal, donde explico lo que me pasa y donde trato yo de tener muy, muy en claro cuál es mi centro y cuáles son mis prioridades. Y bueno, qué lindo. Sí, qué lindo, Sofi. Sofi, nos vamos acercando un poquito más hacia el final. Te quiero hacer una casi última pregunta. Si tú te pudieras sentar a cebarle un mate
a la Sofi de algún momento de tu vida, pasado o futuro, ¿con qué Sofi te sientas y qué le dices? Yo creo que ayer justo leí un quote que me encantó, que decía, asegúrate de convertirte en la mujer que te hubieras apoyado cuando eras chica. O era algo así. Entonces, yo creo que mi recomendación a mi yo chica hubiera sido que no tenga miedo, que todo se puede hacer. O sea, al final lo que parece imposible, incluso things fall into place, ¿no? Uno le encuentra una vuelta y las cosas van pasando. Entonces, asegurarme de disfrutar cada paso del camino, porque problemas va a haber siempre, desafíos va a haber siempre, situaciones que no nos gustan va a haber siempre. Es imposible hacer todo lo que nos guste todo el tiempo. Desde que elegimos una carrera en la universidad, que hay cosas que nos gustan y cosas que no, hasta el trabajo, hasta la vida personal, con tu pareja, digo, siempre va a haber un lado que nos guste más y un lado que nos guste menos, pero la balanza al final del día tiene que ser positiva, y para ello uno tiene que hacer las cosas con pasión, con ganas, tiene que ser valiente. Yo creo que mucho de las cosas que hice fue porque me dieron miedo, pero soy una persona muy impulsiva. Entonces, como no pienso mucho, las deshago. Si no hubiera sido tan impulsiva, probablemente me hubiera frenado porque no sabía, porque me daba miedo, porque el cambio, porque el riesgo, Y la verdad que en mi cabeza no hay mucho riesgo. Yo hago las cosas, me tiro por paracaídas y no pienso si después qué pasa. Así también me pueden salir mal, pero digo, ser valiente, decir las cosas que uno piensa, ser honesta, ser abierta, ser transparente, y realmente creer que la gente que te rodea al final tiene mucho más para dar que para no darte. Entonces, cuando vos ayudás al de al lado, te va a volver a ayudar. Cuando vos le explicas las cosas abiertamente y honestamente, las van a entender, y no hay cosas tan graves como parecen a priori. Qué lindo, Sofi, qué lindo. Y bueno, la de rigor. De 1 a 10, ¿cómo ha estado mi mate? Muy bueno, ¿eh? Yo te pondría... Estoy para ponerle un 10, ¿eh? ¡Ah! Me encantó, Pau. Gracias, Sofi, muchas gracias. Bueno, es el puntaje más alto que hemos tenido en los mates. ¿En serio? Pero me encantó. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Tuve unas buenas maestras, ¿viste? Muchas gracias, Sofi, por acompañarnos. Hermoso, hermoso todo lo que nos comentas. Gracias por compartirnos toda tu experiencia y todas estas cosas tan útiles y tan lindas. Gracias por venir y ojalá nos podamos ver otra vez prontito. Espectacular, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.